Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Quirama Serna. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, una vez más a este espacio que dedicamos al estudio y a la profundización del Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero, como siempre, agradecerles a ustedes que sé que con tanto cariño escuchan este espacio, que con tanto gusto aprovechan también este espacio para el estudio de este importante texto que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Peregrinos de Cristo ha pensado en que podamos acercarnos a este importante texto al que todos podemos acceder y que a partir de ahí podamos conocer un poco más lo concerniente a nuestra fe. Sabemos que el Catecismo de la Iglesia Católica, en su primera parte, hace un estudio, profundiza en las verdades de la fe cristiana, aquellas sobre todo contenidas en el símbolo de los apóstoles o en el credo. Y eso es lo que venimos haciendo, estudiando poco a poco cada uno de los numerales del Catecismo de la Iglesia, aunque haciendo un breve comentario, porque necesitaríamos realmente de mucho tiempo para poder ahondar y profundizar en estas importantes materias que aborda el Catecismo de la Iglesia. Aquí lo que hacemos es hacer un pequeño comentario, diríamos una breve explicación, pero ya lo he dicho en otros espacios, importante y necesario que nosotros vayamos al texto, que podamos tener la oportunidad de leer el Catecismo de la Iglesia y luego al escuchar este podcast podamos entender y podamos comprender un poco más aquello que el Catecismo expresa. Por eso, gracias a ustedes que escuchan el espacio, gracias a Peregrinos de Cristo también, que nos da la oportunidad de poder conocer un poco más la fe cristiana. Hemos venido entonces abordando ya los primeros, o más bien el primer artículo de fe que encontramos en el credo. Hemos hablado del Dios creador, hemos hablado de este artículo tan importante que encontramos en los dos credos que conocemos, el símbolo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Mientras el credo, el símbolo de los apóstoles comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el símbolo o el credo niceno-constantinopolitano explicita más este artículo diciendo: creador de todo lo visible y lo invisible. Vamos entonces a continuar con este artículo, estudiando este artículo. Ya hacíamos alguna breve alusión en el pasado podcast al tema de la creación, al tema de la Trinidad y al tema de las misiones de las divinas personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo y la tierra son dos expresiones que encontramos nosotros en la Sagrada Biblia, expresiones que recogerá el Catecismo de la Iglesia Católica y expresiones que tienen un profundo significado. Por cielo y tierra, designa el Catecismo de la Iglesia o la Sagrada Biblia todo aquello que Dios ha creado. Precisamente, como lo decíamos hace un momento, lo visible y lo invisible. La expresión tierra hace referencia al mundo visible, al mundo material, al mundo en el que justamente ahorita nosotros estamos. Todo lo que Dios creó en aquellos primeros días, como lo expresa el libro del Génesis. Y la expresión cielo es una expresión que no solamente se refiere al firmamento, a lo que hay en el firmamento, estrellas, luna, sol, sino que la expresión cielo también designa el lugar propio de Dios, es el lugar en el que Dios habita. Recordemos la expresión del Padre Nuestro, que comienza justamente diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. El cielo, que designa parte de la creación, pero que también hace referencia al lugar en el que Dios habita.
al lugar del que Dios gobierna y desde el que Dios sostiene todo lo que ha creado. Vamos ahora a referirnos, hablando ya del tema del cielo, a un aspecto, un tema que es sumamente importante para la teología católica, y es al tema de los ángeles. Y lo primero que tendríamos que decir y lo primero que tendríamos que afirmar al respecto es que desde siempre la Iglesia ha afirmado que la existencia de los ángeles es una verdad de fe. No son, por lo tanto, seres imaginarios. La alusión constante a los ángeles no es simplemente diríamos un adorno al relato bíblico. No es que el autor bíblico, los autores sagrados, estén fantaseando, creando seres, diríamos, imaginarios, mitológicos, sino que se refieren a seres reales. Los ángeles que existen ciertamente, que tienen personalidad y que tienen voluntad. Es algo que desde siempre ha afirmado la Iglesia, y algo que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica en esta primera parte: creador del cielo y de la tierra. Pero ¿quiénes son los ángeles? A partir de lo que encontramos en la Sagrada Escritura y a partir de lo que la Iglesia desde siempre ha enseñado, ¿qué podríamos decir acerca de los ángeles? En primer lugar, pues, que son seres espirituales y por lo tanto son seres inmortales, son criaturas personales, pero son seres inmortales, y son aquellos que sirven a Dios, están en la presencia de Dios sirviéndolo, pero también tienen un ministerio especial, y es el de servir al hombre. Dios ha querido que también los ángeles puedan ser servidores de las personas, servidores del hombre. Los textos bíblicos en los que abundan las referencias a los ángeles nos los presentan como aquellos que siempre están frente a Dios, atentos a las órdenes de Dios, atentos a escuchar la palabra de Dios. Recordemos aquella frase que dirá Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando habla de los ángeles, y dice de ellos que contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, insisto, no son seres imaginarios, son seres que existen, que tienen personalidad, que tienen voluntad y que sirven a Dios. Su ministerio esencial y fundamental es servir a Dios y servir al ministerio de la salvación de los hombres. Decía que son muchísimas las referencias de los autores bíblicos al tema de los ángeles. Podríamos recordar algunos ejemplos que también cita el Catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los ángeles protegen a Lot, este importante personaje del que nos habla el libro del Génesis. U otro texto quizá más conocido es el texto de Abraham, a quien Dios le había pedido sacrificar a su único hijo, y cuando se dispone a hacerlo, cuando se dispone a sacrificar a su hijo, es un ángel quien le habla y le dice: detén tu mano, no levantes la mano, no hagas daño a tu hijo. Es pues este ángel el que detiene la mano de Abraham. Son también los ángeles quienes van comunicando o van ayudando al pueblo de Dios en esa travesía por el desierto, o los ángeles quienes anuncian también nacimientos, algo que encontramos en el libro de los Jueces, o los ángeles que también anuncian, revelan algún personaje que Dios le ha elegido para algún ministerio especial. Son textos muy vocacionales en los que son los ángeles quienes comunican, sirven de emisarios de un ministerio especial que Dios confía. También los ángeles asisten a los profetas. Pensamos, por ejemplo, en los profetas Elías y Eliseo, de quienes nos hablan el libro de los Reyes. Ángeles que también se vieron acompañados en su ministerio por la presencia de los ángeles. Pensamos también
Yéndonos un poco más adelante, ya en el Nuevo Testamento, también la presencia de los ángeles y el ministerio concreto de los ángeles. Textos muy, muy importantes que resaltan por la importancia que tienen dentro de la historia de la salvación. Por ejemplo, el texto en el que Gabriel anuncia a Zacarías el nacimiento de su hijo, de Juan, quien será el precursor. Y el mismo Gabriel anunciará a la Virgen María el nacimiento de su hijo, Jesús, el Emanuel. Es decir, las referencias a los ángeles son constantes en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por lo que no tendríamos por qué dudar de la existencia de los ángeles. Cuando estos aparecen constantemente en los relatos bíblicos y sobre todo en momentos tan importantes y decisivos en la historia de la salvación. Y podríamos terminar haciendo alusión concretamente a la presencia de los ángeles en la segunda venida de Cristo o en el juicio final. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo o lo encontramos también en el Evangelio de San Lucas. Serán los ángeles quienes al final separen a los buenos de los malos, según esa parábola del juicio final que encontramos en el Evangelio. O serán los ángeles quienes en una famosa parábola también separen a los buenos de los malos, como el pescador después de la faena separa a los peces buenos de los peces malos. Es decir, referencia constante de la presencia y del ministerio de los ángeles en la palabra de Dios, y ya lo decía, por lo tanto, no tendríamos motivos para dudar de la existencia de los ángeles. Ahora bien, hay un texto que puede ser preocupante a propósito del tema de los ángeles, y es la forma en la que algunas personas concretamente o algunas corrientes pues van abordando el tema de los ángeles. Hay quienes han hecho de este tema de los ángeles, de la existencia de los ángeles, pues digamos un tema de confusión. Hoy hay muchas personas que están confundidas respecto al tema de los ángeles, y hay personas que, diríamos, sacan quizá provecho de este tema para el lucro personal. Pues da un poquito de temor decirlo, pero es cierto. Y quizá algunos de ustedes que me escuchan pues habrán tenido conocimiento o habrán tenido algún tipo de experiencia de esto que estamos afirmando, de que hay personas que dicen hablar en nombre de los ángeles, o hay personas que revelan mensajes de los ángeles, o hay personas que montan consultorios y pues se muestran como si fuesen mensajeros de los ángeles, y en fin, y convierten esto en un negocio. O hay quienes se van inventando, digamos, la existencia de muchos ángeles más, de los que la Sagrada Escritura no habla, de los que la tradición cristiana tampoco habla. En fin, es un tema que puede resultar un poco complejo, puesto que puede ciertamente confundirnos y puede conducir a muchas personas a una terrible confusión. ¿En qué tenemos que creer? En lo que nos enseña la palabra de Dios y en aquello que nos enseña la Iglesia desde la palabra de Dios. Es lo único en lo que nosotros debemos creer. Pero algo que nos debe quedar claro respecto al tema de los ángeles es que ciertamente existen, verdad de fe, seres personales, seres con voluntad que sirven a Dios y que también por designio de Dios sirven al ministerio de nuestra propia salvación. Respecto al mundo visible, ya hemos citado en varias ocasiones el libro del Génesis en su primer capítulo, y cómo el libro de una manera tan especial nos va narrando digamos, la creación de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Y el texto del Génesis pues hace un especial, diríamos, se detiene un poco más al hablarnos del mundo creado, todo lo que Dios ha creado, Dios que separa el cielo, la tierra del agua, Dios que hace que brote follaje, que brote hierba en la tierra y árboles frutales, o Dios que hace que pululen criaturas
en el mar, o Dios que hace también que haya seres que surcan el firmamento, que vuelan por el aire, en fin. Es un texto, diríamos, muy completo respecto al mundo visible y a lo que Dios ha creado. Y pues el Catecismo de la Iglesia es muy claro cuando nos dice que todo ha venido a la existencia por voluntad de Dios. No hay nada que exista que no haya venido a la existencia sin la intervención de Dios, sin la mano de Dios y sin la voluntad de Dios. Nada existe que no deba su existencia a Dios creador. Es algo fundamental y esencial que nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. En el mundo no hay nada que haya aparecido, diríamos, por arte de magia, sino que todo lo que hay en el mundo obedece a la voluntad creadora de Dios, al designio de Dios, que todo lo ha querido, que todo lo ha creado. Por lo tanto, toda criatura posee la bondad y la perfección de Dios. Recordemos, aunque el texto bíblico del Génesis que hemos citado solamente dice que del hombre y de la mujer que fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no hay duda de que las demás criaturas también, en ellas también Dios dejó impresa su huella, su bondad y su perfección. Por eso, recordemos, también lo hemos dicho, la afirmación del texto bíblico: vio Dios lo que había hecho y vio Dios que era bueno. Es, por tanto, la bondad y la perfección de Dios, que reflejan cada una a su manera la sabiduría y la bondad que hay en Dios. En el pasado podcast yo les hablaba concretamente de la pérdida de la capacidad de asombro y del peligro de acostumbrarnos a todo, aún a la belleza que existe, a la belleza que nos rodea. Pero cada criatura, todo lo que existe, si lo miramos en detalle, pues nos va siempre a hablar de la perfección y de la bondad que hay en Dios. La belleza del universo, lo dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, es también indudable. Todo lo que hay en el mundo, las leyes de las que Dios ha querido dotar a la naturaleza, admiran incluso a los más sabios. Pueden ser personas muy sabias, personas de ciencia, pero si conservan esa capacidad de asombrarse, se van a asombrar al ver la perfección con la que Dios ha creado y la perfección de esa ley natural que hace que todo en el mundo se mueva. Finalmente nos hablará el Catecismo de la Iglesia de que el hombre, el ser humano, es la cumbre de toda la creación. Por eso el hombre no aparece sino hasta el final de la creación. Y por eso la anotación del texto, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es como la cerecita ahí sobre el postre. El hombre, que es la criatura en la que Dios ha dejado su imagen y semejanza, la cumbre de la creación, y aquel a quien Dios confió el cuidado de toda la obra creada. Es pues maravilloso todo este texto de la creación que encontramos en el libro del Génesis y que encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica. Todo esto terminará hablándonos del día séptimo, día en el que Dios descansa después de haberlo creado todo y después de haber dotado a la creación de leyes naturales que hacen posible que todo esté en perfecto orden y que todo se mueva en orden. Nos hablará entonces del séptimo día en el que Dios todo lo ha creado, y el séptimo día entonces que para los cristianos será el día o el recuerdo propio de la resurrección. Bien, amigos, vamos llegando al final de nuestro podcast del espacio de hoy. Quiero nuevamente agradecerles a ustedes que han compartido conmigo este momento, este rato de reflexión. Yo les recuerdo que pueden ustedes ahí en los comentarios hacer alguna pregunta, manifestar alguna inquietud. Si hay algo con lo que quizá no estén del todo de acuerdo, también pueden manifestarlo. Y recuerden que hay un espacio dedicado exclusivamente a responder estas dudas, a contestar cualquier pregunta y cualquier inquietud que ustedes manifiesten. Recuerden que
La Iglesia Católica Responde es un espacio en el que ustedes podrán resolver todas sus dudas y un espacio que está orientado, dirigido por el Padre Carlos Yepes, a quien, como siempre, agradecemos el que haya querido hacer parte de este equipo de Peregrinos de Cristo. Amigos, a todos ustedes Dios les ayude, que el Señor les siga bendiciendo y no olviden que de la mano del Señor siempre.